Buenas tardes. Estamos en su espacio Economía al Día. En este diciembre en el que ya se nota el espíritu navideño, por lo menos en los tapones que hay en toda la ciudad. Tapones que yo me imagino que se van a incrementar cuando hoy aparece una información que señala que en este 2025 han entrado a las calles dominicanas unos 400.000 vehículos más, de los cuales el 60% son motocicletas, pero todavía queda un buen número de cuatro ruedas. Y también las motocicletas contribuyen bastante al caos de la ciudad. Eh, yo no sé por qué en las ferias automovilísticas se financia mucho más que en las que hacen para las viviendas, pero esperamos que entre esas 400.000 unidades haya alguna del Servicio Público de Transporte, que sería la mejor manera de arreglar o de mejorar un poco el problema del tránsito que tenemos en esta capital dominicana, que es terrible. Eh, Todo el mundo se queja, pero hasta ahora no ha habido manera de solucionar el problema y cada vez vemos que es peor. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy importante en el sentido de que es un hombre que maneja muy bien la economía y con el cual nosotros queremos tratar de resumir cuáles han sido los principales puntos de la economía dominicana en este 2025 y cuáles son las expectativas para el 2026. Muy buenas tardes, señor Siriaco, ¿cómo está? Para mí es un placer, Carmen, estar con ustedes y siempre estamos a la disposición aquí en Economía al Día. A mí me gustaría comenzar con el tema que señalé ahorita, ¿no? Por cierto, se me pasó decir el señor Antonio Siriaco Cruz, quien es un economista ya muy reconocido aquí en el país, en los medios y en todo, por sus aportes en el conocimiento y en el entendimiento de lo que está pasando con la economía dominicana, además de que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quisiéramos comenzar con que señalando cuáles son, a sus juicios, los principales puntos de la economía dominicana en este 2025. ¿Cuáles han sido lo más resaltante, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo? Bueno, yo pienso que comenzando con el aspecto positivo, Ujú. Carmen, yo creo que la República Dominicana ha tenido en el ámbito externo Ujú. un desempeño bastante importante, ¿no? Dentro del contexto que está viviendo la economía mundial. Ha sido un año donde, según las informaciones del Banco Central, se van a recibir más de 446 mil millones de dólares por diferentes fuentes de divisas. Las remesas, por ejemplo, han estado liderando ese porcentaje y posiblemente este año tengamos remesas por encima de los 11 mil millones de dólares. Pero también ha habido un ingreso de turistas. Yo creo que la República Dominicana en ese aspecto ya ha consolidado su liderazgo como el segundo mayor receptor de visitantes extranjeros. Igualmente también el tema de la inversión extranjera. Según las informaciones del Banco Central, este país va a recibir más de 4.600 millones de dólares en inversión extranjera. Igualmente las exportaciones eh, se han incrementado. Hay que tomar en consideración que el precio del oro ha estado muy alto en esta coyuntura y claramente eso le permite al Estado dominicano tener buenos ingresos precisamente por los impuestos mineros, pero también por las exportaciones de minería. También las exportaciones de zonas francas, que básicamente van al mercado norteamericano, han tenido un buen desempeño. Es decir, que ha habido un componente externo que ha venido en este año teniendo un desempeño importante. Ahora, yo creo que quizás un punto débil, y es que hay que resaltar, es quizás el bajo crecimiento que va a tener la economía dominicana. La desaceleración de esta economía, que tiene mucho que ver con dos factores, básicamente, que impactan mucho al sector privado. Pero yo creo que hay que hacer un análisis importante cuando tú desagregas la economía en dos sectores, sector público, sector privado.
qué está ocurriendo en el sector público y qué está ocurriendo en el sector privado para uno saber cuáles son las causas de esa desaceleración de la economía. Y si uno mide el tamaño del sector público, por ejemplo, en términos del quantum, de cuánto gasta, estamos hablando de casi un 20%, y el 80% es sector privado. El consumo privado y la inversión privada se han ralentizado. ¿A qué se debe? Yo pienso que hay dos elementos que son fundamentales en este proceso que está afectando al sector privado. Es tasas de interés relativamente altas. Y hay que tomar en consideración que el sector más importante de la economía dominicana, que es el sector de la construcción, es muy propenso, evidentemente, y está muy sujeto al comportamiento de las tasas de interés. Y eso ha impactado ese sector. Pero también tenemos que tomar en consideración que la incertidumbre, yo creo que es otro elemento que ha afectado no solamente al sector privado a nivel nacional, sino también a toda la economía mundial. El hecho de que el presidente Trump, a partir de febrero de este año, comenzó una política muy agresiva de aranceles, de imponer aranceles, y luego entonces esa política de amago y no dar, y entonces eso genera mucha incertidumbre, y eso ha afectado claramente a la República Dominicana. Hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos un arancel de un 10% dentro del contexto de un acuerdo de libre comercio. Pero eso, cuando generalmente se impone, lo que se vislumbraba era una especie de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y eso obviamente también impactó toda la economía mundial. Hay que tomar en consideración que la economía norteamericana, su crecimiento, si bien es cierto que no va a ser el mejor el peor, pero va a ser un crecimiento quizá menor que el año pasado. Y eso también tiene un impacto en la dinámica interna de la economía dominicana. Es decir, que si a eso uno le suma cierta atonía en el consumo privado, en la inversión privada, quizá el otro componente que dentro del ciclo económico debió de responder es el gasto de inversión. Y cuando uno analiza el sector público, entonces uno observa que ha habido también dificultad con respecto a la inversión pública. Y esos fueron dos elementos, en un caso que ha impactado al sector público y en otros casos al sector privado. Y eso, desde mi punto de vista, se han combinado para generar ese proceso de lento crecimiento dentro del contexto, obviamente, de una economía que viene de crecimiento relativamente alto, pero que esa combinación de incertidumbre, de baja inversión pública y de tasas de interés relativamente altas, yo creo que han impactado variables fundamentales como el consumo privado, la inversión privada y el consumo privado. Estamos hablando de casi un 80% de la demanda, del componente de demanda agregada. Entonces yo creo que hay que verlo así. Claro, yo creo que el próximo año la economía dominicana, incluso hasta por un tema de recuperación, y como le llaman ahora los economistas, de rebote, ¿no? Estadístico, rebote, el efecto rebote, no es más que un efecto de recuperación. Cuando uno analiza los ciclos económicos tienen diferentes fases. Una fase de recuperación, una fase de auge, una fase de desaceleración y puntos que ya son extremos, como está la depresión o la recesión. Y la próxima, y anótenlo, que el próximo año la gran discusión es que las tasas de crecimiento en la economía dominicana posiblemente van a ser mucho más altas. ¿Por qué? Porque cuando si es un año donde ya hay cierto nivel de, vamos a decir, de acuerdos entre las grandes potencias, que la economía mundial va a mejorar, cuando tú analices el crecimiento el mes de enero del 2026 con respecto a un bajo nivel de crecimiento en enero del 2025, hay un efecto estadístico importante. Pero si se mantienen las políticas económicas que hemos mantenido hasta ahora y se mantiene la política de gasto que ha mantenido el gobierno hasta ahora,
que solamente con el componente externo podría darse ese rebote tan importante. No, yo pienso que cuando uno ve el presupuesto, que del 2026 se supone que hay un mayor nivel de inversión pública, de capital. Eso está ahí, estamos partiendo de esa. Y estamos viendo que la economía mundial puede crecer más. Y entonces esos son dos componentes que van a mejorar el desempeño de la economía nacional. Pero a lo que me refiero es que la gran discusión de los economistas, como pasó en el año 2021, cuando tú comparas un año con un año anterior muy malo, entonces tú tienes un efecto de rebote. Entonces, todos estos meses han sido de bajo crecimiento. Y cuando tú compares un mes relativamente con otro muy mal, entonces tú vas a tener un efecto también rebote. Y eso significa que la economía va a crecer más. Entonces, la discusión que yo estoy vislumbrando entre nosotros los economistas es que si es un efecto de rebote, que si no es un efecto de rebote, que si es un efecto de recuperación. Eso siempre se da. Eso está ocurriendo con la economía, por ejemplo, argentina. La economía argentina, si ustedes le dan seguimiento, va a tener un crecimiento este año de casi un 5%. ¿Pero por qué? Porque si bien es cierto que ha habido ciertos ajustes, pero tú estás comparando un año muy malo, una década con otro que ya hay una recuperación. Entonces tú dices, vaya, creció un 5 y tú crees que en realidad no, es un efecto obviamente de recuperación que se dan en los ciclos económicos. Usted está hablando, con una recuperación que se va a dar a partir de la inversión de capital de presupuesto y del sector externo, pero todavía no hemos tocado el tema de la reforma. Que se supone pero el sector privado también el sector privado, Cándida, lo que digo es que el próximo año, hasta ahora, que la política, por ejemplo, del presidente Trump ya se han, como dicen, acomodado, se han descontado, ya se conoce cómo el negocio. De manera que el próximo año, el efecto que provocó esa política así de variable, ya el próximo año eso prácticamente está internalizado. Por lo tanto, ya se conoce al presidente Trump y eso no va a tener un impacto como tuvo en este año 2025. Entonces yo creo que eso es un elemento importante. Y si tú observas, o si uno puede ver que ya hay ciertos acuerdos que ha generado cierta estabilidad entre China y Estados Unidos. Y entonces ahora lo que el presidente Trump está tratando de ver si él puede recibir el premio Nobel el próximo año, intentando aplacar algunas guerras de manera muy acelerada para decir, mira, yo dejé un mundo, voy por la paz. Guerra que estimularon mucho los Estados Unidos. Claro, que lo estimularon ellos. Entonces, y incluso hay políticas de apertura que se estimuló en un momento determinado y los mismos Estados Unidos, mucha gente dice que se está tirando un tiro en un pie. Porque ahora lo que están fomentando son políticas proteccionistas. O sea, entonces uno dice, bueno, pero vean, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero eso es lo que está básicamente. Pero esos son como puntos de negociación que él ha utilizado. Claro. Porque si comenzamos a ver... pero hay algo de contrarreforma ahí también. Pero desde un principio él ha hecho ese juego para negociar. Pero en el fondo está convencido de la política de aranceles. O sea, es un convencimiento de esa visión. Incluso, con una presión. No, y no solamente eso, Cándida, es porque el grupo, la visión de lo que rodean al presidente Trump, generalmente siempre, y en los textos y en los documentos estratégicos que han escrito, han pensado que todo el proceso de apertura que fomentó en los mismos Estados Unidos lo perjudicó a ellos, porque lo que en cierta manera deslocalizó empresas, trasladó empleo de Estados Unidos a Asia. Entonces eso limitó la capacidad de industrialización y de la política industrial que tradicionalmente tiene Estados Unidos. En parte yo diría que he apoyado algunas de las medidas de Trump. Sí. Porque ¿sabe qué pasa? Esa desnaturalización que se hizo y desindustrialización también, que se fueron las empresas al Asia, fueron a buscar empleo barato. Al Asia y a México. Fueron a buscar ganar más a costa del trabajo pero también llevaron barato. Y Estados Unidos no promueve eso. No, claro, pero fue una estrategia muy hábil también de los países asiáticos. Claro. O sea, la paciencia china.
y pudieron captar transferencias tecnológicas. Claro. Y pudieron incluso El famoso endogenizar esas transferencias tecnológicas. Porque, por ejemplo, en China te decían, bueno, tú quieres el mercado chino, perfecto, pero tú tienes que dejar aquí un componente de transferencia y conocimiento. Y ellos, conjuntamente con sus políticas internas, de formación de capital humano, mejorando universidades, mejorando centros tecnológicos, invirtiendo, por ejemplo, en tecnología, aprovecharon. Bueno, a China se le hace más fácil, porque recordemos que es un régimen diferente al del occidental y al de la América Central. Sin embargo, y al norte. Algunas los veces, chinos son comunistas y son radicales. Es un, como dicen, socialismo al estilo chino. Sí. ¿Verdad? Ellos dicen eso. Pero yo lo que creo es que, en cierta manera, los chinos, sin querer queriendo, están reivindicando el papel del Estado. Exacto. Y eso es algo que no se puede perder de vista. Como un Estado, porque ¿cuál fue la crítica que se le hicieron a los países latinoamericanos durante todas las décadas? Que el Estado no funciona, que el Estado hay que achicarlo, que hay que centralizar las políticas del Estado en sectores como la educación, como el orden público. Del capital. Exactamente, pero los chinos han hecho todo lo contrario, es un capitalismo de Estado. Tú dices, bueno, un capitalismo dominado por el Partido Comunista Chino, pero lo importante que uno puede sacar como una lección es que se plantean planes de mediano y largo plazo y lo cumplen. Y se cumplen. Y eso es importante, o sea, no podemos nosotros en términos ideológicos comenzar a buscarle como la quinta pata al gato. No, mira, yo estuve en China, he estado en 2 ocasiones, y cuando uno ve la planificación que tienen para los próximos 30 años de la ciudad de China, es una cosa impresionante. Así mismo es, pero son duros con la corrupción también. Y duros con la corrupción, que te dicen, y cuando tú dices, mira, esa va a ser la ciudad de Beijing en los próximos 30 años, y te llevan a un lugar que desde arriba tú ves cómo han planificado las calles, son los organizados, lugares, tal cosa. Y entonces tú dices, eso lo podemos hacer. Eso es el comunismo. Eso es el socialismo. Eso puede funcionar para cualquiera. Desde el punto de vista de la democracia no podemos. Sí, pero vamos a hacer una pausa ahora. Sí. Venimos en unos minutos. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en 2 aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estamos nuevamente en su espacio Economía al Día. Estamos aquí con un economista, es un economista de mucha experiencia y es decano de Economía de la Facultad de Economía de la UAS, el señor Ciriaco Ramírez. Cruz, perdón. Antonio Ciriaco Cruz. Antonio Ciriaco Cruz. Estamos aquí
analizando los temas de la economía internacional, sobre todo la influencia asiática en los planes de Estado, ¿no? Y cómo eso incide para el desarrollo de los países. Estamos conversando fuera de cámara, que no que estamos diciendo que apoyamos ningún tipo de ideología, ¿no? Ni sobre todo, y mucho menos las ideologías comunistas, porque esa no es nuestro norte. Pero en nuestros países, señor Ciriaco, nosotros hemos tenido una democracia plena, supuestamente. Claro. Esa democracia plena no nos ha funcionado en el aspecto económico, de manera tal que nosotros podamos decir, hemos combatido la corrupción, hemos impulsado la industrialización. Hemos respetado los planes. Nuestras economías son eficientes y nuestro capital humano, que es lo principal, está devastado. Los análisis de PISA nos tiran por el suelo, nos pisan, ¿no? Entonces, es que ha habido libertad, pero también libertinaje. Exacto. Usted, desde su amplio conocimiento, puede vislumbrar qué puede pasar a partir del 26 en la economía dominicana, a raíz ahora de que se están dilucidando casos de corrupción, se están penalizando, se está hablando de mejorar el sistema educativo en términos de calidad. Planes para el 36. Y hay un plan que se llama la Meta 2036. 2036, que usted puede... Mira, tú sabes, Cándida, cuando se plantea las metas hacia el 2036, 2036, se habla de duplicar el PIB per cápita. En estos momentos es un PIB per cápita de 11.400. Sería llevarlo alrededor de 22.800 dólares por persona. Pero para eso tú tienes que crecer un 6%. Entonces ya hay una situación. Hay una brecha. Que establece un desafío. Tú tienes hay una situación donde todo parece indicar que la economía dominicana entró en una fase donde su crecimiento está por debajo y estará por debajo de su crecimiento potencial. Y el crecimiento potencial significa que, y esa brecha tú tienes que cerrarla con más reformas. Aquí cuando hablamos de reforma siempre dice la reforma fiscal. Nada más de la fiscal, que nos enfocamos en la fiscal. Sí, la fiscal. Eso es sinónimo de reforma. Pero es la que da recursos. Porque es la que en cierta manera dota al Estado Dominicano de financiamiento. Ahora, al margen de todo eso, yo creo que la economía dominicana necesita una reforma, vamos a decir, productiva. Yo creo, si no, vamos a estar entrando en ciclos que se agotan, tienen más recursos, pero aquí, por ejemplo, hemos sido exitosos en crecimiento. Tenemos un alto nivel de informalidad. Yo estuve en Perú. Perú quizá también ha sido una economía de mucho éxito en términos del crecimiento. Pero Perú tiene un 70% de la población que está en la informalidad. La República Dominicana tiene un 53 o 52% de personas que están en la informalidad y crecemos y no baja de ahí. ¿Por qué no baja? ¿Por qué incluso haciendo reformas fiscales no baja? Bueno, porque el tejido empresarial en la República Dominicana es MIPE, micro y pequeña, en su gran mayoría. Después están las microempresas. Esas MIPE están desconectadas del círculo virtuoso y de los encadenamientos que hay en la economía dominicana y de la cadena de valor. Entonces tú tienes unos sectores que son las grandes empresas que crecen mucho, se modernizan, sin embargo tú tienes el gran sector empresarial, que son MIPE, que lo que te están demandando es un empleo informal. Y por lo tanto, las políticas de desarrollo productivo en la República Dominicana no han articulado ese sector muy grande para que se monte en ese círculo virtuoso que tú estás generando en el sector de la gran empresa. Entonces crecemos, pero a su vez no mejoramos la informalidad. Pero sin reforma no es posible. Entonces, no, pero estamos hablando de reforma no fiscal. No solamente fiscal. No, claro. Estamos hablando de una reforma al aparato productivo, sí, de generar un mayor encadenamiento con esos sectores. Claro, la parte fiscal es importante,
¿Qué hemos nosotros planteado? Cosas que yo creo que como nosotros lo hemos planteado, tienen un valor añadido importante y tienen un componente de creatividad. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hemos sido partidarios del monotributo. Tú dices, bueno, pero el monotributo nació en Argentina en el 1997 y está también en Uruguay. Nosotros al ministro de Hacienda pasado, al amigo Jochi Vicente, nosotros le presentamos un proyecto de eso. Bueno, él no estaba de acuerdo con eso, porque la visión que hay aquí de la reforma fiscal es que lo que hay que buscar es recursos. El Estado lo que necesita es recursos. Perfecto. Pero no la articulamos con otros problemas. Pero es posible hacer una reforma que facilite el recurso al Estado y también un Claro, monotributo. claro. Entonces, porque yo creo que en Honduras también se aplica. Sí, pero el monotributo, nosotros lo hemos analizado, quizás en el caso de Uruguay, que tiene la tasa de informalidad más baja. Y no ha dejado de crecer nunca. Claro. Y Sí, pero es la que somos ocupa, pequeños y es la que nosotros. ocupa el top de las economías Calidad de calidad de vida. Calidad de vida. Y la informalidad es un 22%. Y yo, ¿pero y por qué? Incluso tienen un régimen de indemnización en términos de despido, que tú le puedes decir que eso es una especie de cesantía. ¿Y por qué ellos han crecido? ¿Por qué ellos han disminuido la informalidad y nosotros no? Y han bajado la brecha. Entonces, uno tiene que buscar otros elementos, porque son economías muchas veces quizás difíciles. ¿Qué nosotros decimos? Bueno, agarremos las micros, vamos a meterla en el monotributo. No estamos buscando con eso incrementos fiscales, sino formalización. Vamos a incorporarle los elementos que tienen esos países, seguridad social, y incluso en Uruguay la tienen hasta clasificado. Por ejemplo, si una pequeña empresa o microempresa está en Gualey, el tratamiento que tú le vas a dar va a ser diferente a la que está, por ejemplo, no sé, en otro lugar. Ahora, ¿cuál es el componente que yo digo que aparte de la seguridad social y que paguen impuestos mínimamente, con condiciones, con plazos? El elemento que nosotros tenemos que incorporar ahí es el financiamiento. Claro. Porque ese es el problema que en todas las encuestas sobre microempresas básicamente aparece como número uno. Entonces, tenemos a Promipyme, que todas aquellas empresas que estén incorporadas en el monotributo, que tengan un programa de financiamiento, porque eso es lo que le va a dar sostenibilidad. No alcanzan los fondos de Promipyme. No importa. Pero por ahí más está Adopen, está el HD. No importa, pero está tú le abres un Popular. programa. Claro. Todos tienen programas. O sea, tú le abres un hasta programa. reservas. Porque No, y ya que- te reservas, Sí, porque hay ahí tú programas. incorporas la banca completa. Yo digo de Promipyme porque evidentemente el Es la Estado. del Estado. El sí. problema son las altas tasas de interés que hay en este país. Bueno, pero Y además que no se aplica la ley de inmobiliaria. claro, pero tú le induces, o sea, Que reconozca la para eso están las maquinaria. instituciones del Estado, tienen que Claro. inducir en la competencia a que las tasas bajen. Entonces, esos son elementos que yo digo, y además también que haya una política industrial en la República Dominicana. Todo eso hace falta. La República Dominicana ya es una economía ya madura, vamos a decir. Madura en el sentido de que tú no vas a seguir creciendo. Ahora toca reformas importantes, que es la parte más inclinada de la montaña. Mira, y hasta que no hagamos una reforma a la seguridad social, hasta Eso que es no vital. hagamos reforma al Código de Trabajo, reforma fiscal, reforma industrial, oye, vamos a seguir diciendo que somos la economía que más crece, somos la economía que tal cosa. Y vamos a decir, porque ya Pero- no crecemos tanto. Pero vamos a seguir teniendo, a pesar de todo, altos niveles de informalidad. Entonces, eso no está diciendo, mira, llegaste a un techo ahí, pero para tú dar un paso más, tienes que ser más creativo. Claro. Entonces, yo creo que estamos en esa tesitura. Entonces, es un reto, esa meta del 2026. Para tú llegar 36. de 36, para tú duplicar el PIB per cápita,
en esos próximos 12 años, tú tienes que crecer un 6. Pero tú tienes que tener, para tú crecer un 6, tú tienes que tener una inversión pública como mucho mayor, casi un 3.5, un 4. Y una inflación controlada, porque entonces, nada tú puedes crecer claro, si tienes una inflación entonces, alta. esos son los retos que tiene la economía dominicana para los próximos años. Bastante complicado y complejo, claro. Porque además de la incertidumbre internacional, que ¿usted no cree que hay que resolver algunos temas internos aquí, sí, independientemente claro. de eso? Sí, no, mira, tú sabes una cosa, yo creo que el gobierno ha apostado mucho a la alianza público-privada como un mecanismo de sustituir la inversión pública. La inversión pública es sana, te genera capacidad productiva, es mucho más rápida. Claro. Y además, si hay que endeudarse, se endeudan. Claro. Pero tú estás cogiendo un pasivo para construir un activo y lo borras. Ahora, no te vayas a endeudar para otras cosas que no te van a ampliar la capacidad productiva. A generar beneficios. Beneficios. Claro. Ya hay otros temas institucionales que, ¿verdad?, que ya va a depender de cómo el gobierno se articule, ¿no? Y él mismo responda a su legalidad. Pero yo pienso que tal vez mientras no se hagan esas reformas va a ser imposible eliminar la distorsión que hay en el país, que el empleo lo da el sector público, no el sector privado. Ya tenemos un gobierno que ha crecido mucho en los últimos años, que tiene casi ya 1 millón de empleados. Entonces, ¿de qué manera se puede resolver eso? ¿Son necesarias esas reformas o se puede hacer algo antes de...? Porque no es tan fácil llegar a un acuerdo para hacer esa reforma. Hemos visto que nos ha dado mucha brega. Pero aún llegar así, a eso. El sector público de la República Dominicana, si tú analizas, creo que no es problema. Digo, en términos del quantum, del gasto público. Sí. ¿Cuánto es? 19.5, 20%. Todo el sector público en Estados general. Unidos es grandísimo. Es grandísimo. Pero ellos tienen la maquinita de los dólares. Bueno, pero pero en América Latina también es mucho más, claro. es mucho más grande. O sea, si tú lo mides por el tamaño, por el gasto público. Siempre... Pero cuando se sustituye el gasto de inversión por el gasto corriente y por el gasto de eso es correcto. Sí. O sea, lo que estamos diciendo es que el gasto de capital es el gasto por excelencia, ¿no? Claro. Para mejorar. Pero con eso del tamaño del gobierno, del gasto corriente, con eso uno siempre tiene que verlo con cuidado. Yo alguna vez veo a algunos colegas un poco se emocionan, ¿no? Se emocionan, que mira, y no es verdad. Estamos viendo aquí el caso, por ejemplo, de Argentina, que era un caso quizás exagerado, porque el gasto público en Argentina era como de un 34%. Pero ha sido exagerado ahora también, en el corte. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas situaciones que creo que Milei ha cometido un error, claro. Porque, por ejemplo, ha paralizado la infraestructura, ha generado un superávit fiscal artificial porque el gobierno está invirtiendo, ha cerrado una cantidad de ministerios que son importantes y que luego me imagino yo que con el paso del tiempo va a tener que reabrirlos. Porque claro. Eso es. Entonces, pero lo que yo digo es que cuando tú analizas el gasto corriente también, a través del tiempo, tú puedes entrar a la página web del Banco Central, que tiene una estadística bastante interesante sobre el gasto público. Y eso no ha cambiado mucho, Son componentes ahí como el pago de los intereses de la deuda pública, que crece, y también las transferencias al sector eléctrico, que han crecido, incluso no solamente en términos de los ingresos, sino también en términos del Producto Interno Bruto. Pero el gasto público total, no como proporción del PIB, no ha cambiado mucho. ¿Usted no cree que aquí lo que ha faltado es, digamos, regulación efectiva? Porque si el gobierno, el Estado, motiva al sector privado a que se dinamice, cree empleo, pero entonces le da subsidio y no lo regula, sino sobre la base condicionada a la entrega de subsidios. Sí, no, yo creo que a lo que tú te refieres, Cándida, es el tema de las exenciones. Claro. Eso también es un punto que dentro de un contexto de una reforma fiscal va a haber que reorientarla al desarrollo. Exactamente. Por ejemplo,
Yo creo que las exenciones al turismo hay que limitarlas. Tienen más de 40 años. Pero no solamente Y tiene ya más un de 40 sector que años, se ha desarrollado. sino no es lo mismo tú darle un tratamiento al polo del sur que al polo del este. Exacto. O sea, tú dices, espérate, yo estoy desarrollando el polo del sur. Entonces, el tratamiento es distinto. Diferente. ¿Verdad? Y yo creo que siempre y cuando hay que, a partir de un punto, reconocer derechos adquiridos. Porque no es que tú lo vas a quitar, no, tú reconoces lo que tú has dado. Pero también reorientar, por ejemplo, y atraer zonas francas con más valor agregado que se están instalando por el tema del nearshoring, ¿no? Pero que existe una política deliberada. Diga, mira, aquellas que traen que sean para semiconductores van a tener un tratamiento distinto a aquellas que no sean para eso. Pero tú reorientas tu política. Claro. Si tu política industrial tú la vas a hacer sobre la base de zonas francas, entonces tú discriminas de forma deliberada y tú la orientas en función de las metas que tú tienes. Eso hay que hacerlo, porque no es verdad. Eso fue lo que han hecho los países que han llegado al desarrollo. Claro. Yo digo China, pero también otros países. Básicamente los asiáticos han sido exitosos. Nosotros tenemos que copiar de los asiáticos. Es impresionante, ¿eh? O sea, ellos han teniendo gobiernos distintos, pero tienen elementos comunes. Es el hecho de que ellos han dirigido el desarrollo. Y en ese sentido, un profesor mexicano una vez me dijo a mí, y hizo la pregunta en el curso, ¿no? Que por qué los asiáticos han llegado primero que los latinoamericanos al desarrollo. Porque su política de Estado, dirigida al sector... no solamente eso, Cándida, es porque comenzaron con la educación su cosmovisión también. para solucionar un problema es de manera integral. Exacto. Nosotros somos muy lineales. Exactamente. Y ellos Entonces, todos comenzaron con la educación. Ellos comienzan Todo. y atacan los problemas todo Ajá. a la vez. Exacto. Y por eso han llegado más rápido. Entonces, el caso de China, uno siempre pone a China pero ese es el caso de éxito, o sea, como potencia, al margen de todo. Se abrieron a la economía, comenzaron a recibir, a enviar sus profesionales a estudiar, a formarse, ¿verdad? Y comenzaron un proceso endógeno de articulación de sus economías, sus aparatos. Y ahora están todos gritando, ahí están los Entonces, europeos. ahora hay una invasión Sí. de productos chinos. Señores, ustedes no se pueden imaginar. Yo estaba en Perú, lo mismo. Yo estuve en Chile, lo mismo. No, en Europa. No, por poner América Latina, Sí. en México, lo mismo. Estados Unidos, todo lo que tú compras, al final Es dice, chino. en China. Desde el iPhone hasta... Tú sabes una cosa, yo hice un trabajo sobre los celulares en la República Dominicana. Made in China. El 70% de los celulares que vienen aquí, que importamos, vienen de China. De Los China. iPhone, los Samsung. Y el caso de los vehículos, Cándida y Carmen, ya el 25% del mercado de los vehículos es chino. Origen chino. Entonces, y se impone la relación precio-calidad. Porque al final, espérate, pero ven acá, esta jipeta me hace lo mismo que otra jipeta de otro país. Más barato. Y me cuesta más barata. Y con todas las condiciones. ¿Y qué va a hacer la gente? Eso se va a imponer. La compra por plataformas. Como No, es increíble la plataforma. Señores, la compra por plataforma es una cosa impresionante. Impresionante. A tu Con casa, 10 a mil- tu trabajo, con te 10 llega mil todo. pesos, usted hace una compra que usted dice, pero yo no lo creo. Así para que es. sepa. Entonces, esa es la competencia. Esa es la verdadera competencia. La competencia la tenemos en casa. La tenemos en casa. Por eso son los aranceles de Trump, ¿sabes? Claro, exactamente. Y esa política, y dice, "No, espérate, yo no puedo competir contigo, déjame ponerte un arancel". No, Y Trump está ejerciendo Su derecho. su derecho y el poder que tiene Estados Su Unidos derecho. como potencia. y su Macron, derecho. Y es lógico eso, que lo haga. Claro que sí. Macron amenazó a China de tomar represalias si ellos no hacen algo para reducir Claro, el superávit. Que eso claro. es una tontería, pero vamos a hacer una pausa Claro. ahora y a la vuelta yo quiero que hablemos de los temas de socioeconómicos de Está la bien, sociedad. perfecto. Volvemos.
¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Seguimos en su espacio Economía al Día. Antes de la pausa hablábamos de enfocar los temas ahora del aspecto social, socioeconómico, ¿no? Porque este gobierno se jacta de que ha reducido mucho la pobreza, pero cuando usted sale a la calle, la gente está con el grito al cielo. Entonces a mí me gustaría que, según su perspectiva, ¿cómo andan los niveles? Yo tengo la sensación, yo no sé si es así, de que aquí se ha aumentado la brecha, ¿no?, entre los que más pueden, claro, y nosotros los de abajo. Entonces a mí me gustaría su análisis de esta situación. Mira, hay dos temas ahí que tú has tocado, que es el tema de la pobreza y el tema de la desigualdad. Yo recuerdo cuando se creó en el año 2012, yo no era director de la escuela, era director del instituto, y se creó el comité de pobreza, diferentes instituciones, Banco Central, Ministerio de Economía, Oficina Nacional de Estadística y universidades. Yo iba por la UAS y en un encuentro que hubo en ese momento el encargado de la división social de la CEPAL, que estuvo aquí, Juan Carlos Férez, en una discusión se estaba presentando la metodología oficial de pobreza, sobre pobreza monetaria. Y él dijo algo muy interesante. Pero miren, si el gobierno quiere, es en el 2012, puede prácticamente eliminar la pobreza en 1 o 2 años. Y él decía que la forma en que se mide la pobreza monetaria es una forma que obviamente te permite ir jugando, vamos a decir. ¿Cómo? Tú estableces un nivel, una línea de pobreza, supongamos que, no sé, ser pobre, mediante una canasta que tú la calculas, son 10,000 pesos, ¿verdad? Entonces, tú focalizas todas aquellas personas que están por debajo de 10,000 pesos. Tú la focalizas, por eso se hizo el CIUBEN, el mapa de la pobreza, y entonces tú le vas transfiriendo recursos a esas personas. Si tú le transfieres a esa persona, aunque sean 200 pesos, va a tener un nivel muy por encima de la línea de pobreza, 10,200. Y esa es la metodología que se utiliza. Pero eso es ficticio. Esa es la metodología que se utiliza a nivel general. ¿Entonces? Las transferencias más allá se le suman a tu ingreso y entonces te suben por nivel. Y por eso es que, no es ahora, No, claro. Desde que se creó esa metodología, todos los presidentes dicen, y bajamos los niveles de pobreza de un 30 a un tanto, pero es usando esa metodología. Por eso entonces se crea otra metodología que es más robusta, que es la multidimensional, que es sobre la base de las capacidades insatisfechas, los servicios públicos, las carencias que tú tienes en materia de vivienda, las carencias que tú tienes servicios sociales. Aquí a más del 50%. Entonces,
No, y así los gobiernos han venido, porque para eso tú tienes que mejorar los servicios públicos. Claro. Entonces, eso, incluso a nivel del territorio. Pero hay que decir lo siguiente, Carmen. Yo creo que la pobreza aquí no se ha incrementado. Yo creo que ha habido un proceso de mejora en términos de los esfuerzos que han hecho todos los gobiernos. Oye, eso. Desde que se inició el uso de esa metodología, a partir incluso del gobierno del doctor Leonel Fernández y luego el presidente Danilo Medina, el mismo presidente actual, y se ha venido haciendo un esfuerzo importante. Visualmente, este país no puede ser más pobre. O sea, obviamente que la capacidad de la gente ha mejorado. El tema de la desigualdad. O sea, el tema de la desigualdad, lo que tú decías, ahí sí es que ha habido un proceso de concentración en aquellos que están en los quintiles más altos de la riqueza. Sobre todo en el más alto. Sí, ahí en lo más alto. Y eso sí ocurre, y no solamente ocurre aquí, eso ha ocurrido en los países asiáticos también. Claro. O sea, ha habido un proceso de concentración, y en el mundo también. Y eso es una de las críticas, obviamente, que se le hace ahora mismo a todo el tema de los países desarrollados. Y por eso se habla de establecer una fiscalidad progresiva, precisamente para limitar y evitar que los niveles de desigualdad se vayan deteriorando. Eso ha pasado en Estados Unidos, tú vas a Europa igual, tú vas al Reino Unido y pasa igual, que ha habido un proceso de concentración del ingreso. Y eso es un tema, pasó en Chile. El estallido que hubo en Chile en el año 2018 es fruto de eso. Es fruto de que, a pesar de todo, pero hay diferencia entre los chilenos que son más ricos, que van a universidades privadas, a las mejores universidades, que salen fuera del país a estudiar. Sin embargo, el chileno que es de abajo, se le hace difícil estudiar en una universidad. Miren, algunas veces yo no lo digo porque yo estudio en la UAS o soy de la UAS. No le puedo hacer a la UAS la crítica, todo la crítica. Sin embargo, la UAS ha sido, en términos de nivelación social, un elemento importante en el país. Cualquier persona de abajo tiene, no es la aspiración, que tiene la posibilidad de entrar a una universidad. Hagan eso en Chile, o en Brasil, y en mismo Estados Unidos. o Estados Unidos. En Brasil es barata la universidad. Son gratis, pero evidentemente, ¿verdad? Hay que tener condiciones. Sí. Y en Estados Unidos ni hablar. No, en Estados Unidos no. Entonces, quizás el modelo europeo es el que más se asemeja, porque las universidades latinoamericanas son más cercanas al modelo europeo, porque vienen de allí. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando el tema de la desigualdad en la República Dominicana. Tenemos que mejorar los servicios públicos, mejorar el acceso de la gente para que vaya a un buen hospital, para que ese hospital que tenga todas las condiciones, oye, no nos haga luego ver a mucha gente que dice, tiene una enfermedad catastrófica y esté pidiendo dinero. Pero yo siento que la ley de seguridad social ha tendido más a privatizar la salud que a resolver un problema. Es lo que yo siento. No, yo lo que creo es que ha habido un proceso de... algunas veces tengo un gran profesor que siempre me escribe, y el maestro que fue parte de esa creación, ¿no? Yo le digo, en algún momento eso va a estallar, por el lado de las pensiones, por el lado incluso de las ARS, siempre hay un componente de intermediación ahí, que uno nunca se lo ha entendido, que eso de una forma u otra genera costos mucho más altos para el usuario, para el paciente. Y todo eso fue fruto de una visión en un momento determinado donde todo lo que era el Estado no servía. Entonces, bueno, vamos a crear una entidad, una ley donde, ¿verdad?, el sector privado es más eficiente, las clínicas son más eficientes, los hospitales no hay nada. Entonces, eso es un tema
que nosotros como sociedad tenemos que ver es también cómo mejorar los servicios públicos, Pero cómo sí, mejorar al Estado dominicano. sobre todo en términos de salud, porque la Términos de mayoría, salud. hay muchísimos hospitales aquí que están supuestamente son de los mejores, Sí, son. pero son con recursos del Sí, sí, Estado. claro, claro. Son, sí, son, sí, sí, sí. son Se hicieron con recursos del Estado y reciben subvención del Estado y le cobran a la gente y cobran caro. Cobran caro y no solamente eso, te rechazan. No, por ejemplo, no, yo no, me quedé en no, el no, limbo, no, yo me sé. quedé en el limbo con mi aseguradora de Sí, salud, si porque no tiene, yo voy a no. CEDIMAP, porque yo lo Sí, digo sí, claro, claro. yo voy a CEDIMAP con mi seguro de salud que tengo, que es humano, y ya humano no tiene esas prestaciones No la aseguradas en tiene, CEDIMAP. no la tiene. Entonces hay sí, que pagar hay que pagar. del bolsillo. y las subvenciones a esos hospitales son mayores que lo que le dan a los que atienden a los pobres. Sí, son Mucho mayor. subvenciones costosísimas Costos. y son, como le dicen, hospitales congestionados. ¿Cómo es? Congestionados. Son Sí, para gestionado. ricos. Y eso pasa con el Neyaria también. Los pobres tienen que ir al Darío. al área completa. Entonces eso, ¿de qué seguridad social tú me hablas? Entonces, todo eso son cosas que hay que verlas, que tenemos que poner, eso se lleva tiempo, eso se... Claro, porque están todos los intereses. Hay muchos intereses ya muy metidos, muy enquistados. Pero esa es la sociedad, hay que seguir Bueno, adelante. ese es el tema, que es la sociedad la que tenemos que buscar en la Claro, solución. es así. Para poder romper con la desigualdad. Para Y hay que jugársela, los gobernantes sí, tienen que los jugársela. gobernantes son. Por ejemplo, yo siempre vi el caso de México con Andrés Manuel López Obrador y un país que no creció prácticamente, sin embargo, ahí redujo la pobreza casi a la mitad, de Sí. 30 millones a casi a 15 millones. Hubo un incremento constante incluso del salario mínimo, de prestaciones sociales. Pero Claro, siempre una entra, política siempre de todo el Estado. tema ideológico, mira Ajá. que de izquierda, que no sé qué cosa, pero hubo una política deliberada. Bueno, Como porque Lula en el su primer capital y gobierno. como Lula. En su primer Y gobierno. eso le dio muchos frutos y muchos éxitos. Entonces, si se asume una política deliberada, así, incluso hasta con el tema de la justicia, Pero cuando tú tienes miedo que el que financia tu candidatura Claro. se moleste, Claro. entonces ahí no, esas cosas no se pueden hacer. entonces, pero hay que jugársela. Y los gobernantes, si no se la juegan, entonces no van a tener esos cambios. No, y que al final del día, cuando una economía crece, cuando una economía se desarrolla, cuando la gente está bien, que no tiene que pedir ni para resolver problemas de salud, ni de comida, ni de nada, sino que tiene trabajo, Claro. ¿quién se beneficia? Es el sector El privado. sector privado, así es. Porque tiene mayor capacidad de consumo. Ahora que la economía está creciendo 2%, vaya a averiguar a las tiendas de electrodomésticos y a los negocios que no son comida, tanto en el suelo. Todo, así es. Bueno, Pero bueno. un tema que tratamos, nos queda un poquito tiempo, ¿no? Pero me gustaría saber su posición con relación al tema del Código de Trabajo y La cesantía. las famosas cesantías. Mira, yo creo que Nos queda poquito lo que tiempo. se aprobó es un paso importante de avance. Yo creo que la cesantía hay que hacer una especie de aparte, porque ahí hay una especie de nudo gordiano que ni uno Nadie ni lo cede. otro. Nadie cede. Hay que buscar. Yo creo que la informalidad no se debe puramente a la cesantía. Yo estoy convencido de eso. Yo creo que ni eso tampoco le ha quitado capacidad a la economía dominicana para crear empleo. Ni el poco crecimiento del empleo. Claro, porque si algo se dice en los últimos años es que la población ocupada en la República Dominicana se ha incrementado. El gobernador constantemente dice eso. Entonces yo creo Entonces no es por la cesantía. entonces yo pienso que no es por la cesantía. La cesantía podría ayudar, pero no es verdad que aquí no se crea empleo formales porque está la cesantía. Eso no creo que. Ya, bueno, el tiempo se acabó. Además creo que es un derecho adquirido que tienen los trabajadores. Hay otros países donde hay muchas indemnizaciones y la economía ha crecido y ha generado empleo Ya. formal. Además es la esperanza de nosotros
empleados. Pero el tiempo se acabó. Le agradecemos mucho su participación. A ustedes. Y esperamos contar con usted porque hay otro tema que yo quería tratar, pero ese es mucho como el eléctrico. Sí, toma sí, mucho sí, tiempo. sí, para el sí. próximo. Pero será Para en el otra próximo ocasión. programa. Sí, sí. Bueno. Nos vemos la hasta próxima el semana. próximo sábado.